Grabación. Ya. Entonces, ahora sí, Eduardo. Sí, módulo 3, ¿ya? Módulo 3. Vamos a ver hoy día en particular método de valoración KPL. Bueno, como te estaba contando entonces, importante entender esta relación entre el riesgo, que es la probabilidad de este evento negativo de que ocurra, y la valorización de activos, que tiene que ver más bien con el retorno esperado, ¿ya? Con la esperanza. Esa es como la definición matemática, ¿ya? De que ocurra entonces un evento. Tenemos entonces esta distinción entre la probabilidad de un evento negativo, que es el riesgo, la volatilidad, y el promedio esperado, que es el retorno, ¿ya? Importante tener esa distinción en mente, pero también tener en cuenta esta relación, este como matrimonio que le llamo yo, que existe efectivamente entre estos dos elementos, porque em, yo no puedo, es imposible obtener un retorno por sobre el promedio si yo no asumo un riesgo. Entonces, en eso consiste el secreto de este arte de la administración de portafolio, ¿ya? Por eso es que esta asignatura efectivamente se llama riesgo y valorización de activos, ¿ya? Em, lo que me preguntaba Eduardo, un poco para confirmar también que estamos en el módulo 3, ¿ya? Voy a, tenía abierta la sesión de, em, tengo una planilla que se llama instrucciones. Si me dan un segundito, voy a también aprovechar de abrirla para em, confirmar el resumen de los temas que hemos estado revisando. eh, Instrucción. ¿Ya? Bueno, Eduardo nos preguntaba, em, estamos efectivamente hoy día en el módulo 3, ¿ya? Que es de em, vamos a ver hoy día el KPM. Dame un segundo, Eduardo, porque quiero chequear que quiero chequear cuál es la pantalla que les estoy compartiendo, eh, porque tengo una sesión abierta también con la pantalla más chiquita. Eh, Está compartiendo la pantalla, tengo esto abierto acá. Por si acaso voy a dejarla abierta la voy a dejar compartida en la pantalla un poquito más chiquita para que, sí, esta es, ¿no es cierto? Por si acaso tengo que de repente acudir al Excel o otra aplicación. Bueno, Eduardo, entonces, también un poco para responderte, sí, hoy día jueves es el módulo 3, método de valoración KPE, ¿ya? Y el jueves 18 vamos a estar viendo método de valoración, que es el APT, ¿ya? Por arbitraje. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo para que vaya quedando eso clara la diferencia, ¿ya? Pero entonces, Eduardo, como te comentaba, em, ¿por qué el nombre de esta asignatura? ¿Por qué tratar de encontrar el valor de un activo, de un instrumento de inversión en base a su riesgo? ¿Ya? Y como te decía, es porque están intrínsecamente relacionados, ¿ya? De hecho, es algo que quizás hemos podido experimentar hoy día en la economía, que ha asumido un mayor riesgo, eh, digamos, quizás de manera también indeseada, desde hace un par de años ya, desde que nosotros tuvimos nuestro propio ajedrez interno con el estallido social, lo que genera volatilidad, más agregarle la pandemia y las guerras y la inflación, etcétera. Entonces eso obviamente cambia el valor de los activos, cambia el apetito al riesgo. Piensa, sin ir más lejos, Eduardo, y para los que se conecten, que de hecho, por ejemplo, los indicadores muestran que ha disminuido la, la tasa de actividad, por ejemplo, de lo que es sector construcción, la compra de propiedades, etcétera. Y eso es una señal de que efectivamente hoy día a lo mejor las personas están tomando menos decisiones que impliquen riesgo, ¿ya? ¿Y esto qué hace? Por ejemplo, generaría entonces una presión a la baja en el caso del valor de las propiedades, ¿ya? O sea, vamos viendo cómo de alguna manera riesgos y valorización de activos van relacionados. Esto obviamente también ocurre en el mercado de capitales, no solamente en el mundo hipotecario. Eh, y aquí lo deseable sería poder entonces adquirir claridad respecto de los conceptos, de las herramientas para poder
ir comprendiendo esta relación entre riesgo y valorización de activos. Ya, Eduardo, hay mucho más para seguir comentando respecto de esto. Vamos a avanzar con la sesión, pero espero que eso te vaya quedando un poco más claro. Em, Bien, Eduardo, mira, dame un segundo porque eh, quiero ver si, sin perjudicar solamente que me des un segundito, sin perjudicar la presentación, quiero ver si ahí estás viendo la pantalla completa, cualquier cosa confirma, ¿ya? Y que se vaya esto también escuchando bien. Vamos entonces con la sesión, ¿ya? ¿Qué quisiéramos hacer hoy día, Eduardo? Y para los que se conecten poder comprender, ¿ya? Sí, estamos bien. El concepto de KPM, ¿ya? Eh, en el módulo uno nosotros estuvimos viendo fundamentos de riesgo financiero, ¿ya? Eh, las definiciones generales. Y luego los riesgos de mercado, ¿ok? Eh, y los riesgos de mercado eran estos riesgos que estaban relacionados con lo externo, ¿ya? A mi compañía o a mi entidad financiera, ¿ya? Riesgos que eran inherentes a la economía. Entonces, y como hemos estado conversando, los riesgos afectan de alguna manera el valor de los activos. Por lo tanto, ahora que ya hemos visto estas dos clases, hemos tenido estas dos sesiones de riesgo, sería útil también ahora entrenarnos con los métodos de valorización de activos o de valoración de activos. ¿Ya? Súper importante, Eduardo. De hecho, en el mundo de las inversiones, de las mesas de dinero, etcétera, eh, se juega mucho con esto a diario, con el famoso trading, ¿ya? O en el fondo las operaciones de compra y venta de los instrumentos financieros. ¿Ok? Y un buen operador de mesa, un buen analista de inversiones, es la persona que le puede entregar entonces un valor adecuado y se puede anticipar a estos cambios respecto del valor de los activos en algún momento dado. ¿Ok? Entonces, poder comprender métodos de valoración de activos sería muy útil, dado que ahora ya tengo un poco más de conocimiento de los riesgos financieros y de la economía. ¿Ya? Entonces, en particular, vamos a hablar de dos grandes métodos, uno que es el KPM, que vamos a ver hoy día, y la próxima sesión vamos a ver eh, el de hoy día se llama KPM, y el de la próxima sesión se llama el APT, ¿ya? Valoración por arbitraje. Entonces, ¿qué es el KPM, Eduardo? El KPM es el retorno básicamente del accionista, ¿ya? En inglés esto significa Capital Asset Pricing Model, método de eh, Capital Asset, ¿ya? Pricing Model. Es algo así como el método de asignación de precios de capital para un activo, ¿ya? Y lo vas a encontrar, lo vamos a ir encontrando en muchas partes, por ejemplo, cuando yo evalúe el retorno esperado de un proyecto o de un portafolio de inversiones, el KPM es efectivamente el retorno del accionista. ¿Cuánto yo como accionista debiera esperar poder recibir por un riesgo que asumo? ¿Por qué esto es importante? Porque, entre otras cosas, se supone que si yo asumo un mayor riesgo, asumo un mayor retorno. Pero además, como vamos a ver, yo debiera pedirle mínimo a un portafolio de inversiones un retorno que cubriera y superara el retorno de la renta fija, ¿ya? ¿Por qué podría ocurrir esto, Eduardo? Porque claro, si yo, y esa es la gracia de este modelo, que racionalmente, lo vamos a ver después, me dice, mira, yo puedo construir un portafolio de inversiones, ahí el analista de inversiones puede ser útil para proveerte de esta información, pero si yo tengo dos portafolios de inversiones que me entregan, por ejemplo, un 14% de rendimiento, pero la distribución que hice respecto de los porcentajes de, por ejemplo, si invertí un poquito en Cencosud, un Falabella y un Ripley, por ejemplo, yo tengo dos portafolios creados y hay uno que me entrega el mismo nivel de retorno, pero con menor riesgo. Bueno, racionalmente quizás yo debería tomar ese porque estoy tomando una menor posición respecto de un escenario negativo, ¿no es cierto? Por lo mismo, entonces, si yo sé que hay instrumentos que me entregan un retorno fijo, con quizás poquito riesgo, como los depósitos a plazo, eh, bueno, en el KPM yo debiera exigirle mínimo a un proyecto con mayor riesgo, mínimo el retorno de la renta fija, más otro premio por riesgo. Lo vamos a ver a medida que avance la clase, ¿ya? De hecho,
el retorno mínimo que yo le pido entonces a cualquier KPM va a ser la renta fija, que es en general la tasa del Banco Central. ¿Ah? Ese es como el parámetro que se utiliza. Más otro porcentaje de retorno que yo debiera recibir que tiene que ver con una prima por día. ¿Ya? Entonces, la idea, Eduardo, va a ser hoy día comprender qué es el KPM, por qué lo utilizamos. Ya vamos a estar conversando los distintos componentes. Esto, en el fondo, es básicamente el cálculo del coste de capital. ¿Ya? ¿Por qué se llama coste de capital? Porque a cualquier capital que yo decida poder considerarle una inversión, una toma de riesgo, yo le voy a pedir una tasa de retorno, una tasa de costo, que es un criterio de comparación, para poder decir, bueno, en esta alternativa me conviene invertir y en esta otra quizás no. Esto obviamente tiene ciertas limitaciones que las vamos a revisar y vamos a tratar también de conversar entonces sus aplicaciones prácticas. ¿Ya? Entonces, medición del riesgo sistemático, Eduardo. ¿Qué tenemos para la sesión de hoy? Medición del riesgo sistemático, equilibrio entre riesgo y rendimiento, aplicaciones en la gestión de cartera y resumen y cierre de la clase. Vamos a partir con el primer punto, medición del riesgo sistemático. Eh, Antes de irnos a dos preguntas de activación de aprendizaje, solamente mencionar que eh, yo en general tengo distintas clasificaciones de riesgo, ¿ya? Y hay algunos tipos de riesgo que yo puedo diversificar y hay otros que no, que llega un límite que no puedo disminuir a pesar de que yo modifique mi portafolio de inversión, ¿ya? Entonces, eh, ahí nosotros vamos a estar hablando de el famoso riesgo sistemático o no diversificado, ¿ya? Solamente lo dejo mencionado que va a ser el primer punto que vamos a ver. Pero dado eso, Eduardo, me gustaría que revisáramos estas dos preguntas de aprendizaje previo, activación de aprendizajes previos. ¿Qué es el modelo KPM y cuál es su propósito principal en la valorización de activos? ¿Ya? Ya. Entonces, esto es solamente para saber si ya habían revisado el material de clases o cómo venimos hasta ahora con esto. Los ayudo con esta reflexión. Entonces, el KPM es este método a través del cual yo le asigno valor a los activos, ya mediante una tasa de retorno, tasa de costo de capital. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes principales de esta fórmula y de este modelo? Los vamos a revisar, pero como ya he mencionado, consideramos la renta fija, el retorno de la renta fija, más un premio por riesgo que en general tiene que ver con un beta, que es, en el fondo, cuánto se mueve mi portafolio respecto del mercado, una suerte de correlación, multiplicado por, y ahí sí hablamos de la prima por riesgo, el premio por riesgo propiamente tal, que es un exceso de retorno por sobre el retorno de renta fija, ¿ya? Y esto lo multiplico por el beta. Lo vamos a revisar, pero en concreto, al principio parece complejo, pero son en realidad dos o tres ítems, ¿ya? La renta fija, la correlación de mi portafolio con el mercado y un premio por riesgo adicional. Esos son los componentes del KPM. ¿Ya? No es complicado, pero hay que tener cierto manejo matemático que uno con el tiempo puede lograr. Entonces vámonos con la medición del riesgo sistemático. ¿Ya? El KPM proporciona un marco para medir los riesgos sistemáticos de un activo financiero en relación con el mercado en general. ¿Ya? Utiliza el coeficiente beta para cuantificar cómo se mueve el precio de un activo en respuesta a los movimientos del mercado en su conjunto. Esta medición del riesgo es crucial para determinar el rendimiento esperado de un activo y su coste de capital. ¿Ya? Vamos a ver acá entonces un pequeño ejemplo, una actividad práctica. Eh, no es necesario aquí pasarnos quizá al Excel, solamente vamos a tratar de leer el enunciado, ¿ya? Si te das cuenta, los elementos que mencionamos son primero un rendimiento histórico, esa es la base. Con eso yo puedo calcular el riesgo pasado y un retorno esperado también hacia el futuro. Tengo que contar con la tasa libre de riesgo. Fíjate que acá se menciona la tasa de interés de los bonos del gobierno a 10 años, por ejemplo. Y eso es lo que también muchos se usa en el mercado como parámetro, la tasa de la Fed de Estados Unidos a 10 años. ¿Ya? Y los datos del beta del activo, eso también en general se puede encontrar en algunas tablas, en algunos parámetros ya establecidos. ¿Ya? Entonces, esta sería la actividad Eduardo. Recopilación de datos. ¿Ya? Nosotros podemos, por ejemplo, acudir a un Yahoo Finance y calculamos el retorno de los últimos 5 años de, vamos a considerar tres acciones del Nasdaq, por ejemplo, ¿ya? Un Apple,
un Microsoft, por ejemplo, y un Nvidia, que hoy día está muy de moda. Entonces, yo calculo hacia atrás la data histórica y el promedio sería el retorno esperado, ya la esperanza matemática. Y el riesgo, bueno, yo a Excel le puedo pedir, calculame la desviación estándar. El riesgo es una fórmula también, que es cuánto me desvío respecto del promedio. Es un vector matemático, ¿ya? Entonces, calculo esto hacia atrás y entonces tengo un buen precedente para el futuro. Eh, Fíjate que el segundo paso acá es interesante, calculo el riesgo, perdón, el rendimiento del mercado. ¿Ya? En este caso sería el Nasdaq. Lo tengo que acotar, es el nicho, ¿ya? El Nasdaq. También le calculo entonces un rendimiento histórico, la tasa libre de riesgo que me la entrega el mercado. Y aquí está la famosa formulita, Eduardo. ¿Ya? El KPM sería lo siguiente. El RA, el retorno del activo o del asset, sería la renta fija, lo que te mencionaba, que sería la tasa de 10 años de bonos del gobierno, más el beta, multiplicado por el retorno del mercado, por eso aquí se calcula el rendimiento histórico del mercado, menos la renta fija, ¿ya? Y yo con eso voy a entonces encontrar este famoso KPM. Si te das cuenta, Eduardo, un poco navegando en esta fórmula, ¿ya? De nuevo, de a poco se va digiriendo, pero contiene los elementos que hemos mencionado. Mínimo, fíjate el primer elemento aquí, Eduardo, mínimo yo a un portafolio de inversiones le debiera pedir el retorno de la renta fija, ¿ya? Lo mínimo, porque no me conviene eh, tomar riesgos si algo no me entrega a lo menos el retorno de instrumentos libres de riesgo, que sería la renta fija. Libres de riesgo, esto siempre entre comillas, ¿ah? Tienen un menor riesgo, pero siempre puede haber una improbabilidad de impago en escenarios extremos. Bueno, a eso además le agrego un beta, que sería la correlación, ¿ya? Multiplicado por este premio por riesgo adicional, el retorno del mercado menos la renta fija, ¿ok? Entonces, como mencionábamos acá, R es el rendimiento esperado del activo, RF la tasa libre de riesgo, beta el beta del activo, y el RM es el rendimiento esperado del mercado de referencia. Entonces, ¿cómo haríamos esto, Eduardo? Ahí confírmame si se ve bien la presentación. Tenemos los elementos, la tasa libre de riesgo supongamos que es del 3%, el rendimiento esperado del mercado 1,8 y el beta del activo 1,5. Metemos todo esto en la juguera de la fórmula y nos queda lo siguiente. Tasa libre de riesgo entonces sería 3, lo primero de la fórmula, la RF, 3 más el beta, que sería 1,5 multiplicado por 8 menos 3. ¿Se entiende? El rendimiento del mercado menos el 3 de la renta fija. Entonces, esto lo voy a poner en términos de decimales, sería el 3% 0,03 más 1,5 multiplicado por esta prima por riesgo. 0,08 menos 0,03. Meto eso en la calculadora y me da 0,105 o 10,5. Por lo tanto, el rendimiento esperado sería 10,5. Más allá del cálculo, Eduardo, Eduardo parece que me mandó un mensajito. Se ve bien. Gracias, Eduardo. Fíjate lo siguiente, ¿ya? Porque le podemos sacar hartas conclusiones a esto. Fíjate que el rendimiento claramente fue mayor que el de la renta fija, ¿no es cierto? Por definición. De hecho, fue bastante mayor. Fue más del doble. Por varios elementos dentro de la fórmula, el beta, etc. Pero ¿qué obtuve con esto? Obtuve efectivamente un retorno racional de un portafolio de inversiones. Además, obtuve el beta, es decir, una comprensión de cuánto se mueve. ¿Qué significa el beta finalmente? Significa que si el mercado se mueve, por ejemplo, hacia arriba en uno, por decir, por darle un número, mi portafolio se va a mover 1,5, ¿ya? 1,5. Eso significa esta correlación, ¿ya? O sea, tiene de hecho, pues, podemos obtener estas conclusiones, tiene una correlación eh, positiva, y en la medida en que sea mayor a 1, esto significa que mi portafolio se mueve, por decirlo de alguna manera, de forma apalancada, se mueve, de nuevo, si el mercado se mueve 1, mi portafolio se va a mover 1,5, se va a mover un poquito más. Por eso es que yo lo considero dentro de esta valorización como un elemento al que yo entonces le tengo que obtener un retorno mayor, porque asumo también mayor volatilidad.
mayor riesgo, pero también mayor volatilidad, ¿ya? Y eso lo multiplico por esta prima por riesgo. Y obtengo entonces este famoso KPM final de 10,5, ¿ya? Que sería el retorno que yo le tendría que pedir a un portafolio de inversión. Ya calculo este parámetro y tengo entonces una base para la toma de decisiones estratégicas, ¿ok? Entonces, dado esto, Eduardo, hemos calculado, y para los que se conecten después, este retorno. La pregunta es ahora, ¿cómo yo debiera considerar el equilibrio entre el retorno y rendimiento y el riesgo? A todo esto, volviendo al primer punto, porque lo que yo acabo de hacer es considerar el riesgo sistemático. Esto que te mencionaba, de que efectivamente esta prima por riesgo que está acá en el paréntesis es algo que va a existir, a coexistir en el tiempo, que yo ya no puedo eliminar más allá de grados de diversificación. Por lo tanto, por lo tanto, yo lo considero dentro del método de valoración de activos, ya el riesgo sistemático. Pero tengo que también entonces generar un equilibrio. Esto, digamos, tengo que de alguna manera encontrar un modelo, este modelo me lo entrega, pero que también gráficamente, visualmente, yo pueda tener claro que esto me permite discriminar entre distintas alternativas de inversión, ¿ya? Un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento, ¿ya? Fíjate sobre este postulado, Eduardo. El KPM postula que los inversores son recompensados con un rendimiento adicional por asumir riesgos adicionales, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver. Establece una relación lineal entre el riesgo sistemático, medido por el beta, y el rendimiento esperado de un activo. Esta relación es fundamental en la toma de decisiones de inversión, ya que los inversores pueden evaluar si un activo ofrece un rendimiento adecuado en comparación con el nivel de riesgo. ¿Ya? De esto se trata, Eduardo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día en la economía? Como Chile representa un escenario de mayor riesgo en comparación con otros países, hay fuga de capitales, porque eventualmente los retornos podrían ser similares, pero en otras partes a lo mejor asumirías menores riesgos o incluso mayores tasas de retorno. ¿Ya? Entonces, resolvamos este caso juntos, Eduardo. Supongamos que estamos utilizando este método de valorización de KPM para calcular el rendimiento esperado de un activo. La tasa libre de riesgo es del 3%, el rendimiento esperado es del 8% y el beta del activo 1,5. El caso que acabamos de, por ejemplo, usar. ¿Cuál sería el rendimiento esperado del activo según el KPM? Bueno, vimos que era el 10,5, ¿no es cierto? Bien. Si, por ejemplo, yo, Eduardo, me encontrara con que tengo otro proyecto que me entrega, por ejemplo, un 7,5, proyecto, o en este caso portafolio de inversiones, bueno, el de 7,5 a lo mejor yo no debiera tomarlo, ¿no es cierto? Porque me entrega un menor nivel de retorno, se supone que asumiendo el mismo riesgo. Pero ¿qué pasa con el de 12? Resulta que la alternativa C aparentemente representa un mejor escenario, un mayor retorno. Y si se supone que asumirme el mismo nivel de riesgo, yo debiera inclinarme por la alternativa C, sea cual sea. Me tienen que especificar qué acciones estoy considerando, bueno, los instrumentos que estoy ahí ponderando. Pero esto es esta tríada que puse acá es para que visualmente podamos entonces distinguir que respecto de un mismo nivel de riesgo, yo tendría que optar por la opción que me entrega un mayor retorno. ¿Ya? Esa sería un poco la lógica de Eduardo, pensando entre este equilibrio entre riesgo y rendimiento. ¿Ya? ¿Cómo podemos aplicar entonces esto en la gestión de cartera? El KPM es una herramienta muy utilizada en la gestión de carteras para evaluar y seleccionar activos. ¿Ya? Un comentario un poco más allá, Eduardo, también de lo que es esta clase. Yo cuando valorizo compañías para comprarlas o fusionarlas, utilizo otro método que se llama el WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital, ¿ya? Costo promedio ponderado de capital. Porque en el mundo real, lo que ocurre, Eduardo, es que yo tengo formas de financiamiento con recursos propios, el patrimonio, y también con deuda de bancos. Entonces yo meto todo eso en una fórmula que me permite encontrar una tasa de retorno de flujos futuros, tasa de descuento, y ese es el famoso WACC, que considera el KPM y la tasa de retorno de la deuda. Esa es la gracia del KPM, ¿ya? Que el KPM es el retorno del accionista, vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto se usa en la práctica, en la realidad. Fíjate, los gestores de cartera, todo lo que estoy mencionando, de a poco lo van a ir
profesionalizando y profundizando. Vayan tomando nota por ahora de estos términos de la jerga financiera, ¿ya? Los gestores de carteras pueden utilizar el método o modelo para construir carteras eficientes que maximicen el rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo, ¿ya? O también minimicen el riesgo para un rendimiento objetivo. ¿Te das cuenta? Juego con maximizar retorno y minimizar riesgo, ¿ya? Esto relacionado con el punto 2, equilibrio, ¿ya? Maximizar retorno, que es algo bueno, deseable, y minimizar riesgo. De hecho, Eduardo, en el Excel hay una herramienta básica ahí para usar que se llama el Solver, que justamente me construye el famoso gráfico del KPM, que es como una curva donde en el fondo se demuestra que efectivamente yo puedo tener una distribución de alternativas de inversión, pero hay unas que están en la frontera óptima, donde maximizo el riesgo, perdón, el retorno, dado cierto nivel de riesgo. ¿Ya? Eso es, maximizar. Siempre recuerda entonces esto, Eduardo. Es el juego de las finanzas, ¿ya? A mayor riesgo, a mayor rentabilidad, y tratar de comprar barato y vender caro. Dentro de eso está intrínsecamente esta reflexión de maximizar retorno y minimizar riesgo, ¿ya? Además, el KPM puede ayudar en la evaluación del desempeño de una cartera en comparación con un índice de referencia. Efectivamente, establezco criterios de comparación, ¿ya? Ah, Alfredo, Sí, acá estoy. Cuénteme, Eduardo. sí. Bueno, el KPM, tanto como el WACC, son aplicables para poder analizar el estado financiero de una empresa igual, ¿no? Ver los proyectos futuros y la viabilidad de dichos proyectos, ¿no? Bien, Eduardo, bien tu reflexión. Dame un segundo acá. Quiero ver. Tengo los auriculares. ¿Me sigue escuchando, no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, Ya, correcto. A perfecto. rato se corta un poquito, pero sí, sí te escucho. Sí, ya. Lo que pasa es que me está tomando el audio de. Eh, me dice que me está tomando el audio externo, pero bueno, si de repente cualquier duda quedó con el audio, me avisa nomás, Eduardo, ¿ya? Ok. Em, sí, por ahora me está tomando el audio externo. Eh, Auriculares, dispositivo de entrada, acá, y auriculares, y dispositivo de salida. Bien, súper. Sí, Eduardo, para responder tu pregunta. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Está buena tu pregunta, Eduardo. Lo que pasa es que este es un modelo para calcular retornos esperados, ¿ya? De activos. En el análisis financiero, ¿yo qué hago? Yo establezco un diagnóstico. Esto es como que hiciéramos una radiografía de la compañía. Yo calculo ciertos ratios financieros, como están los indicadores de, por ejemplo, rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre total de activos, sobre patrimonio, indicadores de liquidez, de endeudamiento, rotaciones de cuentas por pagar, por cobrar, etcétera. Entonces, eso es una primera idea para hacerme una imagen de la salud financiera de una compañía, ¿ya? Pero el KPM en particular es eh, efectivamente el retorno que yo hubiera deseado, ¿ya? En este caso, bueno, sobre el patrimonio, sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si mi KPM, por ejemplo, es de 10,5, el que hemos estado revisando, y resulta que yo calculo el balance, el estado financiero de una compañía, y me da que es de el 12,5. Perfecto, ¿ya? El retorno real fue mayor que el esperado. Y de hecho, eso es tan así, y tu pregunta estuvo buena, que quiero ver si puedo anotarlo acá en el chat, déjame buscar el Zoom. Eh, si yo tengo un retorno, un exceso de retorno por sobre lo que me hubiera proyectado el KPM, yo a eso le llamo EVA, y lo anoté en el chat ahí por si acaso. Valor económico agregado. Si yo soy capaz de, y eso hace que los países se desarrollen, ¿ya? Si por el tiempo yo soy capaz de generar un, una mayor cantidad de retorno por sobre lo esperado, estoy creando valor económico agregado en el tiempo, ¿ya? Entonces, súper bien esta relación que hiciste. La idea es después ir afinándola un poco más. El análisis financiero es el esqueleto de salud financiera de una compañía.
Y obviamente a una compañía que esté sanita, yo podría pedirle entonces también un mayor retorno esperado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente ya para ir haciendo una recopilación de la clase. Y mira, les quiero mostrar un video. Me habían sugerido desde la escuela que no presentara videos, de repente había problemas con los audios, pero es que acá en el KPM es súper útil porque además visualmente queda más clarito. Solamente que lo que te voy a pedir, Eduardo, es que cualquier cosa ahí me confirme si se va a escuchar bien o no el audio después, ¿ya? Pero para ir haciendo entonces un resumen y cierre de la clase que hemos estado viendo hoy día, un método de valorización de activos. ¿Ah? Y ustedes me pueden decir, profe, ok, bien, pero me sigue dando vuelta, profe, este ruido, este tema de por qué me habla también de riesgo. Y como entonces he tratado de poder explicar, el riesgo y el retorno van íntimamente relacionados. A un portafolio con mayor nivel de riesgo, yo debiera pedirle un mayor nivel de retorno, ¿ya? Entonces los elementos que van dando vuelta acá es, por ejemplo, el riesgo sistemático. Ya cuando yo tengo la capacidad de diversificar, va a llegar un minuto en el que ya no puedo eliminar mayormente un nivel de riesgo, y entonces ese es el que yo meto en el KPM, ¿ya? El riesgo no diversificable o sistemático. Yo entonces tengo que tomar decisiones para generar un equilibrio entre el riesgo y el retorno. Y la aplicación y la gestión de carteras, como hemos visto, Eduardo, hoy día esto está súper matematizado y automatizado. Entonces, básicamente, si tú acudes, por ejemplo, a tu analista de inversiones y le pides un informe, le dices, a ver, supongamos que se llamara Jorge. Jorge, ¿me puedes recomendar, eh, me puedes dar tres alternativas de inversión en fondos mutuos? Quiero invertir un colchoncito de ahorros que tengo. Él te tiene que especificar bien, de acuerdo a tu perfil de riesgo, qué alternativas hay, mercados nacionales o internacionales, ¿ya? Pero él en concreto te va a entregar retornos y riesgos. El retorno sería el KPM y el riesgo, bueno, es un coeficiente adicional, ¿ya? Que literalmente lo tiene que colocar para que tú puedas decir, perfecto, tengo de este espectro de posibilidades, hay dos o tres que me gustan, pero racionalmente, más allá de que a mí me guste más Chile o Brasil o Japón, racionalmente, ya lo que me entregó esta máquina matemática, que es mi analista financiero o analista de inversiones, me dice que con este nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir, el horizonte de tiempo también es importante, ¿en cuánto tiempo? ¿Un año, 5 años? Un par de meses puede ser. Si, por ejemplo, es dinero que quieres guardar para la educación de tu hijo, como vimos en una clase del día martes, ahí quizás conviene no tomar tanto riesgo, depende de ti, pero a un mismo nivel de riesgo, yo debería optar por un portafolio que me entregue mayor retorno. O al revés, la otra cara de la moneda. Si tengo iguales criterios de niveles de retorno, debiera optar por el que me entrega un menor nivel de riesgo. Esas son las estrategias que están detrás de la aplicación de la gestión de cartera. Entonces, imaginemos, Eduardo, que eres un gestor de inversiones y estás evaluando dos acciones para añadirlas a tu cartera. La acción A tiene un coeficiente beta de 1,2 y la B un coeficiente beta de 0,8. Ambas acciones tienen el mismo rendimiento esperado del 10, ¿ya? Fíjate en eso. Sin embargo, la tasa libre de riesgo es del 3% y el premio por riesgo de mercado es del 7%. Entonces, ¿qué acción elegiríamos y por qué? Vamos a tratar de desarrollarlo. Aquí lo que tengo que hacer, más allá de la parte explicativa, es calcularlo, ¿ya? ¿Dónde podría estar la clave acá, Eduardo? En el tema del beta, ¿ya? Vamos a tratar de aquí explicarlo. El beta, vuelvo a repetir, es la correlación respecto de cuánto se mueve mi portafolio respecto del mercado, ¿ya? Y es una prima por riesgo adicional. Esa es la definición. Bien. Solamente aclarar, no los quiero marear mucho con las fórmulas, ¿ya? Hay muchos de matemática acá. Estos son modelos bonitos, pero no hay que ocultar también la parte un poco más difícil. eh, que el beta no es el riesgo de un portafolio, es otro parámetro, ¿ya? El riesgo es la desviación estándar. El beta es esta línea de regresión lineal que se llama, de cuánto me muevo yo respecto del mercado, ¿ya? Pero no es exactamente la desviación estándar de mi portafolio. El riesgo es otra fórmula matemática, solamente para aclarar. Bueno, tratemos de resolver este caso. ¿Qué haríamos? Calculemos el KPM. Para la acción A, el KPM, ¿cómo sería? La tasa libre de riesgo, que me la dan el 3%, más el beta 1,2 por el 7. El 7 era el premio por riesgo de mercado. ¿Ya?
eh, digamos, en este caso, ¿te acuerdas que ese paréntesis era el rendimiento del mercado menos el rendimiento de mi portafolio? Perdón, menos el rendimiento de la renta fija. Ya, en este caso también los enunciados me pueden dar esa prima por riesgo, que es del 7. Entonces, por eso es que se mete todo dentro del paréntesis. Ya, a veces me la dan, a veces la tengo que calcular. Y en este caso me la dieron, meto esto en el KPM y me da que el rendimiento esperado, fíjate la definición, esperado para la acción A sería de el 11,4. Para la acción B, con un beta más chiquito, de 0,8, el rendimiento esperado sería 8,6. ¿Por qué? Porque se supone entonces que con un beta de 0,8 más chiquito, si el mercado sube un porcentaje, mi portafolio va a subir un poquito menos, entonces tomé menos riesgo también. Por lo tanto, el retorno esperado sería un poquito menor. Fíjate la definición final. Dado que el rendimiento esperado ajustado de la acción A es mayor que el de la acción B, y ambos tienen el mismo rendimiento esperado nominal del 10, ese 10 ¿de dónde sale? Sale de que ambas acciones tendrían el mismo rendimiento esperado, ¿ya? Esperado o nominal, ¿ya? Eh, y ambas tienen el mismo rendimiento esperado, entonces del 10 elegiríamos la acción A. ¿Por qué? Porque me ofrece un rendimiento ajustado por riesgo más alto, ¿ya? ¿Qué significa esto en resumen, Eduardo? Significa que si yo consideré en un mismo nivel estas dos posibilidades, la A y la B, significa que ya de alguna manera indexé, de alguna manera ya consideré el factor riesgo. Por eso es que se habla acá de este rendimiento esperado del 10% nominal, ¿ya? Entonces, si para ambas yo hubiera esperado un 10%, pero dado que distribuí de manera distinta este portafolio, por ejemplo, en un portafolio consideré acciones chilenas del retail y en el otro portafolio otro tipo de acciones para tratar de usar la misma muestra. Por ejemplo, en el primero usé los típicos que doy ejemplo. Ya vamos a suponer que usé Ripley y Cencosud y en el segundo usé Ripley y Falabella, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, em, la distribución que hice del segundo portafolio, del B, me entregó un retorno esperado menor. ¿Ya? Es que eso me lo entrega la fórmula matemática finalmente. Entonces me quedo con el A, me quedo con el A, porque me entregaría un retorno mayor si se supone que ya homologué, calibré de igual manera el riesgo asociado. Esto es la toma de decisiones racionales, Eduardo, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que también, el caso que siempre doy. Ahora estamos estudiando esta asignatura, ¿ya? Ustedes ya ponderaron, hay un riesgo, ¿no es cierto?, de sobreestrés, un riesgo que tomaron financiero, pero lo compararon con otras opciones y decidieron asignarle un retorno esperado en el tiempo. Esto se supone que el día de mañana les va a entregar mayor empleabilidad. Entonces, racionalmente, yo me quedo con la alternativa que ya homologado los niveles de riesgo me entregue un mayor retorno. Y eso sería, mi querido Eduardo, y para los que se conecten. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para finalizar? En este segundo Alfredo, capítulo. antes que te vayas, con el ejemplo Quiero... anterior, Perdona, Eduardo, sí, dale, adelante. una consulta. Con Juan el es un ejemplo inversionista. anterior, Acá estoy, sí. ¿sí? Yo te iba a Acá, consultar, con respecto al ejemplo anterior, la variación del 1,2 al 0,8, que sería el beta, que en rigor tú nos comentas que ese no es el beta porque hay que tener claro la variación estándar para poder determinar, pero para este ejemplo entiendo que se deja como beta el 1,2 y el 0,8, ¿no? sí, Eh, exactamente, Eduardo. Eso te lo da previo análisis de las dos carteras en las cuales estás tratando de ejemplificar los porcentajes de retorno, ¿no? Algo así sería lo que estamos entendiendo. Exactamente, exactamente, Eduardo. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que esto tú lo puedes calcular, de hecho, en un Excel si sacas data de, por ejemplo, un Yahoo Finance, ¿ya? O te lo va a entregar tu analista de inversiones. El beta es un número que te tienen que dar o lo tienes que calcular. ¿Y por qué entonces el beta podría ir variando? Bueno, en este caso, fíjate que de hecho es para la acción, ni siquiera fue un portafolio. ¿Ah? Es la acción A, eh, que tiene un comportamiento de 1,2, es decir, si el mercado se mueve hacia arriba 1, esta acción se movería 1,2. Y la acción B tiene también un comportamiento positivo, pero en menor proporción. Ese beta me lo dan, me van a dar
todos estos parámetros, Eduardo, se supone que yo debiera contar con esta información y si no, tratar de proyectarla. Pero aquí, claro, en el fondo la expertise, las habilidades tienen que ver con cómo yo efectivamente comprendí este modelo y coloco de manera adecuada los parámetros. ¿Ya? Y está buena tu pregunta porque con el tiempo uno afina estos términos. ¿Ya? La desviación estándar, que es el riesgo, es otra cosa. Yo ahora quiero calcular el retorno y entonces utilizo estos parámetros, recta fija, beta y prima por riesgo. Ahora, una cosa, porque, claro, también me podrían preguntar, bueno, profe, y entonces el riesgo aquí inherente del que estamos hablando, la desviación estándar, ¿dónde está considerado? Eh, Está considerado en, parte, por ejemplo, de esto está considerado en el riesgo sistemático, que mencionamos que está metido dentro de este 7%, ¿ya? Eh, y también, digamos, yo eso lo tengo que parametrizar y lo apalanco un poquito con el beta. Por ahora quedémonos con eso, porque es poquito tiempo. Esto tiene que ver mucho con estadística, la desviación estándar, que es el riesgo, y el beta, que es un índice de correlación, son elementos un poquito más avanzados de matemática. Entonces, aquí la gracia es poder ver cómo, de manera amigable, consideramos estos parámetros. Pero son en general elementos que te van a entregar, Eduardo. Lo importante es ir tratando de comprenderlos y discriminarlos en el tiempo. ¿Ya? O El sea, riesgo no es básicamente lo menos que del estamos tiempo. haciendo ahora es una pincelada por encima de estos, Sí, de estos indicadores, como una maquillada para poder cachar de qué se tratan en general. sí, Pero lo que exacto. pasa es que yo estoy viendo en Financiera 2 y hemos visto un poquito más en profundidad el tema del WAC y el Ya. tema del KPM y bueno, y en realidad en relación al tema financiero, pero claro, la variable, por ejemplo, el 7% que acá te la dan, en el primer ejemplo, esa variable habría que meterla a la fórmula para tener el porcentaje. Exactamente, Eduardo, exactamente. Ya, mira, hay un analista norteamericano que se llama Aswat Damodaran, que tiene una página que te entrega todos estos parámetros por industria. Él se caracteriza por esto. Él entrega muchos modelos para valorar compañías, ¿ya? Entonces él te entrega los betas, las primas por riesgo, em, te entrega estos parámetros también ajustados en base a ciertos supuestos, etcétera. Pero esta en general es información con la que tú debieras contar. ¿Ya? Qué bueno que me mencionaste esto de que están viendo el WAC y el KPM en otra asignatura, porque pueden ir haciendo un cruce. Y qué bueno porque también te va haciendo lógica la tranquilidad de que vamos avanzando de a poco, pero con pasos seguros. En algún minuto esto lo van a ir profundizando y manejando de mejor manera. Pero efectivamente, el KPM es una parte del WAC, el retorno de el accionista, ¿ya? El retorno de los recursos propios. Bien, Eduardo, súper bien tu pregunta y eso pues, sí, estos parámetros en general te los debieran dar. Bueno, ¿qué quisiera hacer yo ahora? Vamos a ver si me resulta, ¿ya? Eduardo, cualquier cosa avísame. Quiero tratar de ver si voy a dejar acá este pequeño videíto eh, de, eh, de, de KPM. Lo voy a compartir, Eduardo. Si hay algún problema con el audio, avísame y lo que voy a hacer es que lo voy a sacar y simplemente voy a explicar lo que va a ir mostrando el consultor. ¿Ya? Ahí se supone que lo estoy compartiendo, le estoy compartiendo compartir audio, así que avísame cualquier cosa. ¿Ya? Vamos con este Extremadamente videito y conservador, vamos es cerrando decir, la sesión. Vamos entonces. que prefiere la seguridad antes que la rentabilidad. Juan solo ¿Cómo estamos, invierte en Eduardo? los bonos emitidos por el Estado. ¿Se escuchó, Eduardo? ¿Sí? Sí, sí, se escucha, ¿Sí? perfecto. Ya, si avísame cualquier cosa si hay algún tema con el audio del caso. Vamos entonces. Ok. Considerados como una inversión con riesgo cero que tiene una rentabilidad del 5% anual. Pedro, por el otro lado, es un inversionista extremadamente agresivo, que siempre opta por la mayor rentabilidad posible, sin pensar en el riesgo. Pedro solo invierte en empresas emergentes en el rubro de software y tecnología que ofrecen una rentabilidad superior a 30% anual. Vamos aquí quizás tratando de ir viendo estos conjuntos también, Eduardo. Entonces, fíjate, tenemos dos perfiles, uno conservador y uno agresivo, y fíjate, se menciona bono, ¿ah? Riesgo cero, entre comillas, rentabilidad del 5. Y el de la derecha
riesgo alto, una rentabilidad un poco mayor. Vamos a seguir ahí revisando el videito. pero con un nivel de riesgo muy alto. Juan y Pedro son amigos de infancia, y en un reencuentro conversan sobre sus estrategias de inversión, en donde ambos se percatan que están invirtiendo de forma extremista. En busca de una mejor estrategia, se encuentran con algo llamado KPM, Capital Asset Pricing Model, o conocido también como modelo de valoración de activos financieros. Este modelo permite calcular el rendimiento esperado de una inversión en función al riesgo sistemático o volatilidad. Su fórmula es rendimiento esperado es igual a RF más beta por RM menos RF, en donde RF es el rendimiento fuera de riesgo, beta es el riesgo sistemático y RM es el rendimiento del mercado. El rendimiento fuera de riesgo es lo que se puede obtener al invertir en una opción sin riesgo, como el 5% que se obtiene al invertir en un bono del Estado. La beta o el riesgo sistemático es el coeficiente de riesgo de una opción de inversión a comparación con el riesgo del mercado, es decir, la volatilidad de la opción. El riesgo de mercado siempre es 1, y si la beta es superior a 1, estamos asumiendo un riesgo mayor al del mercado. Al contrario, si es menor a 1, estamos asumiendo un riesgo menor. Por ejemplo, si Eduardo, una pregunta, ¿se ha estado viendo bien el video todo este rato? Sí, se está viendo el video, pero, o sea, se está escuchando, no viendo. Ya, tenías que... Ya, lo que pasa es que cambié de ventanita. Bueno, voy a dejarlo ahí riesgo quieto del entonces. mercado, es decir, la volatilidad de la opción. El riesgo de mercado siempre es 1, y si la beta es superior a 1, estamos asumiendo un riesgo mayor al del mercado. Al contrario, si es menor a 1, estamos asumiendo un riesgo menor. Por ejemplo, si compramos una acción con beta 1,5 y los valores de las acciones del mercado suben un 10%, la acción que compramos con beta 1,5 subirá un 15%. Y si los valores del mercado bajan un 10%, el valor de nuestra acción bajará un 15%. Con rendimiento del mercado nos referimos al rendimiento promedio que ofrece el mercado al cual pertenece la acción que queremos comprar. Veamos un ejemplo simple. Estamos analizando la compra de una acción de una empresa de software que ofrece 20% de rendimiento anual, con un riesgo sistemático beta de 1,4. El rendimiento fuera de riesgo es de 5%. El rendimiento de mercado es de 15%. Aplicamos nuestra fórmula. Rendimiento esperado es igual a RF más beta por RM menos RF. Rendimiento esperado es igual a 0,05 más 1,4 por 0,15 menos 0,05. Rendimiento esperado es igual a 0,05 más 0,14. Rendimiento esperado es igual a 0,19 o 19%. Como el rendimiento que ofrece la acción, 20%, es superior al rendimiento esperado del 19%, podemos realizar la inversión. En caso de que se ofrezca un rendimiento menor a lo esperado, no nos convendrá realizar la inversión. Como te habrás dado cuenta, esta sección de la fórmula representa el premio por riesgo sistemático asumido. Cuanto mayor sea la beta o riesgo sistemático asumido, mayor será el rendimiento esperado. De ahí la frase, a mayor riesgo, mayor retorno. Bueno, y Eduardo, como te das cuenta que era un poco lo que quería mostrar con este ejemplo, básicamente estos son parámetros que me tienen que entregar, ¿ya? Pero una vez que ya cuento con ellos, después la pega es bastante llevadera porque simplemente tengo que calcular y hacer un criterio de comparación, si te das cuenta, ¿ya? Todo de acuerdo a tu perfil de aversión al riesgo. Si la beta es igual a 0, no tendremos premio, por lo que el rendimiento esperado será igual al rendimiento fuera de riesgo. Conociendo esto, Juan y Pedro deciden cambiar su estrategia de inversión y optaron por invertir en las opciones que les brinda un rendimiento superior a lo esperado,
para maximizar las ganancias y evitar asumir riesgos absurdos. El modelo KPM se utiliza también para calcular el costo de capital propio a la hora de buscar inversionistas para tu negocio, lo que vimos en el capítulo anterior del WACC. Te recomiendo que lo veas si aún no lo hiciste. Esto fue el modelo KPM. Bien, Déjame saber. eso, Eduardo. Entonces, también ahí, si te das cuenta, y voy a cerrar acá, voy a cerrar acá también, y voy a volver a compartirte ¿sabes qué? Voy a compartirte la hoja de instrucciones que tengo con el resumen de lo que hemos visto y también lo que vamos a ver en la próxima sesión. Pero si te das cuenta, bueno, este video hizo una recopilación de los temas que vimos hoy día y también mencionó estos elementos que estábamos conversando de el WACC, por ejemplo, etc. Entonces, fíjate, Eduardo, este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Fundamentos del riesgo financiero, riesgos de mercado, y ahora en esta módulo 3 y 4, KPM, y la próxima sesión que vamos a ver está aquí escondido el arbitrage, el método de valorización de APT. Entonces, hay un comentario que hiciste que me quedó dando vuelta, Eduardo, que es un poco para tu tranquilidad, sí, efectivamente, sobre todo en este periodo cortito de tiempo, esto es una pincelada de todo lo que representa este mundo, ¿ya? De hecho, Eduardo, la verdad es que las personas que trabajan en estas áreas se les pide un cierto nivel de preparación, porque entre otras cosas estamos hablando de las lucas, ¿ah? Del dinero de posibles clientes, inversionistas. Entonces, y además, el mercado se supone que trabaja en base a la confianza y la transparencia. Hay todo un tema ético también que tiene que estar involucrado. Eh, por eso, Eduardo, es que para poder, por ejemplo, trabajar como analista de inversiones, alguien que te recomiende invertir, y sin ir más lejos, Eduardo, piensa también hoy día en todos los instrumentos que están apareciendo, que además son atractivos aparentemente, pero también con mucho nivel de apalancamiento y de volatilidad. Por ejemplo, las criptomonedas, ¿ya? Bueno, se supone que tú debieras contar con una acreditación también, ¿ok? Para poder trabajar en este tipo eh, de, de industrias y finalmente de actividades de recomendación para poder invertir, ¿ya? Y otro de los elementos que quizás yo también te podría mencionar, Eduardo, volver a hacerte hincapié un poco para la tranquilidad tuya y del resto de tus pares, em, que sí, pues efectivamente en un periodo corto, imagínate que yo tengo una maestría en finanzas y te diría que la mitad de la maestría fue efectivamente meternos en profundizar instrumentos de inversión, ¿ah? Y en el fondo nosotros hacer a mano lo que se supone que me entrega después un reporte ejecutivo, ¿ah? Em, ¿Cuál es la gracia? Porque me pasó, por ejemplo, en mis primeros años cuando estudié ingeniería comercial, que tenía compañeros que me decían, estábamos viendo contabilidad, por ejemplo. Entonces, bueno, tenía un compañero que me decía, pero si mi papá es contador y hoy día los sistemas, los software de contabilidad están súper eh, automatizados, etcétera. Pero cuando tú aprendes a hacer las cosas a mano, después puedes detectar cualquier error de algún reporte que te pueden entregar de manera manual. Por eso es que, perdón, de manera automatizada, dado que tú ya tienes el know-how, la expertise manual. Yo creo que eso, de hecho, es parte de la discusión hoy día con el tema de la inteligencia artificial, que a mi parecer es súper bueno aprenderla, pero teniendo claro que entendemos lo que estamos calculando, ¿no es cierto? Así que es un poco para también tu tranquilidad. Y un poco también ya para ir terminando, em, la relevancia de estos temas para nosotros como personas. Pudiera parecer a lo mejor temas lejanos, como bien mencionabas tú, este periodo de 2 meses es poquito para tratar de comprender todo, pero queda una buena pincelada, una buena introducción. Y esto nos repercute todos los días, ¿ya? Justamente ya estaba escuchando un programa de economía, Eduardo, recomiendo que se llama Información Privilegiada de la Radio Dura. Entonces entrevistaron al presidente de la Cámara de Comercio, al presidente de la Bolsa Electrónica de Chile. Y una de las conclusiones que sacaban ahí es que, bueno, y es algo, en realidad no descubrieron la rueda, pero los flujos
se van moviendo a través de los países respecto de los escenarios en donde se encuentran mejores condiciones. ¿Ya? Y en Chile hay mucha oportunidad, pero hay todavía mucho riesgo, mucho planteamiento de hacer las cosas de otra manera que hay que tratar de zanjar de manera definitiva para dar cierta estabilidad en las reglas del juego. ¿Por qué, Eduardo? Y ya con esto finalizo. Porque fíjate que todos los parámetros que hemos calculado se supone que descansan sobre una base de supuestos que se supone se mantienen en el tiempo. Si mi país empieza a presentar mayores niveles de riesgo, me cambian todos los parámetros. ¿No es cierto? La renta fija va a tener un retorno mayor porque ya hay un mayor riesgo inherente asociado, por ejemplo. Entonces, estos son elementos que nos pegan. Parecen lejanos el mundo de las inversiones, pero nos tocan la actividad económica, la capacidad de invertir, etcétera. ¿Ya? Otra fuente que también recomiendo es el diario financiero, todos los días estar ahí tratando de estar actualizado respecto de las noticias. Eh, pero eso Eduardo, y también un poco para ir cerrando, sí, todos estos parámetros, todos estos modelos, Eduardo, con el tiempo uno los termina de digerir. Lo importante es tratar de arreglárselas para ir con las herramientas que tenemos tratando de encontrar estas relaciones. Ya, perfecto. El riesgo es la probabilidad de un escenario negativo, pero dado que yo tengo volatilidad, también puedo optar a mayores niveles de retorno. La pregunta es, ¿cuánto transo eso? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Ya? Así que eso un poco para ir cerrando. Ya, dejémoslo hasta acá, Eduardo. Va a quedar grabadita esta sesión. Nos estaríamos viendo el próximo jueves con el método de valoración APT. Y por favor, cualquier cosa me avisan, ¿ya? O está la tutora ahí también pendiente. ¿Ok? Em, Eso es. Yo no sé ustedes cómo andan con el Excel, pero es también una buena herramienta que quizás pudieran ir profundizando el manejo del Excel para el cálculo de ciertos parámetros o ciertos modelos. Y hay muchos tutoriales en YouTube, ¿ah? Del que también se pueden tratar de apoyar. Eso es, mi querido Eduardo. Mira, solamente para terminar, yo trabajé de hecho en riesgo de mercado, el nombre de la segunda clase, ¿ya? En los Rabobank en esa época. Y yo lo que te puedo decir es que estos son métodos que se utilizan todos los días. O sea, los operadores de mesa estaban buscando incluso oportunidades de arbitraje, que lo vamos a revisar, pero que es como yo puedo tratar de aprovechar oportunidades momentáneas de retornos, ¿ok? Por sobre el mercado, pero también los operadores tienen que tomar las decisiones de aminorar el riesgo. Y esto se ve todos los días en la economía, porque el riesgo es la posibilidad real de perder plata. Y esa es la relevancia, la importancia de el buen uso de este tipo de modelo. Así que eso pues, Eduardo, ¿ya? Si te parece, vamos dejándolo hasta acá, ¿ya? Ahí arriba están mis claves personales, pero no hay problema. Lo que quería es que esta es mi planilla madre, yo con esto trabajo la sesión, ¿ya? Fíjate que yo estoy dando esta otra asignatura de mercado de capitales, están súper relacionadas, ¿ah? Eh, Así que, no, nada más para comentar por ahora para no rellenarlos de tanta información. Que tengan una buena noche, Eduardo, y un buen fin de semana. Practiquen ahí con el material y harto ánimo, ¿ya? Esta es un área entretenida. Puede que no te termines dedicando a esto, pero te va a dar una buena noción de, perfecto, en el mercado de capitales, estos son los parámetros que se utilizan. A lo menos ya tengo mayores herramientas para poder preguntarle a mi analista de inversiones por ciertas opciones de inversión el día de mañana. ¿Ya? Así es que Ok, eso, Alfredo, Eduardo, si te gracias. parece, voy a ir Gracias cerrando por la la info. sesión. Te mando un abrazo grande y estaremos en contacto entonces cualquier cosa. ¿Ya? Gracias, que estés bien. Ya, Eduardo, que tengas muy buena noche. Un saludo. Un saludo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.